Tú sabes que a tu país le conviene mi chamba para que los mexicanos sigamos cruzando. ¿O ahora me vas a salir con esa jalada de que nosotros les quitamos el trabajo a ustedes? ¿A poco le crees al güero ese que es candidato a presidente y dice tantas... ¿Que tengo cara de ladrona, de violadora o de qué? Si ese gana las elecciones y levanta ese muro, pues ¿qué crees? Le vamos a pasar por debajo volando. Pero vamos a seguir cruzando al gabacho porque nos necesitan, güero. Ey. Aquí no grites. No estás en el desierto. Thanks. Abelardo Casares. ¿Quién es? ¿Qué relación tienes con él? Abelardo, mijo, qué tragedia tan grande. No podemos creer todo lo que nos contaste. Mira, por aquí puedes meter a la Edelmira y llevarla directo al sótano. Nadie va a vernos. Gracias. Dios mío, Edelmira, hombre. ¿Quién se iba a imaginar que terminaría en el gabacho? Pero en un panteón. Ay, Margarita. Es que es imposible que pasen estas cosas, hombre, después de todo lo que batalló Vicente para traerse a su jefa. Me cae que las tragedias llegan juntas, ¿verdad? Pues el hombre está en shock, ¿no lo ves? Si le avientas lo del secuestro de Juan Pablo, se le va a caer la Edelmira de los brazos. Oye, ¿y cómo está eso de que a la Vicenta se la llevaron los de la migra? Nunca le habían podido echar guante en todos estos años. Yo vi cuando se la llevaron y no pude hacer nada. Preferí sacar el cadáver de Edelmira antes de que llegaran los cuicos. Bueno, estoy segura que eso es lo que hubiera querido Vicenta que hicieras, Abelardo. Chucho Casares va a pagar por esta muerte con su propia sangre, aunque sea la mía. No quiero a Abelardo con las narices metidas en esto, David. De Vicenta Rigores te encargas tú y el Indio Amaro, nadie más. ¿Y los Acero o el Gallo Quintanilla? Cambié de idea, cara. No quiero a nadie más. Déjalo en mis manos, tío. Yo me voy a encargar de recuperar todos los documentos que se robaron. Si Vicente Rigores tiene las pruebas que creo que tiene, nos cargan la todos. Adiós Casares, adiós Acero, adiós negocio, adiós luz que te apagaste y quién sabe cuándo la volvamos a prender. De verdad. Pues es precisamente lo que ya no quiero que hagas, que la sigas, porque no has aprendido nada. Vicenta está viva. ¿Por qué vino a aparecer ahora? Ha fallecido trágicamente la joven Vicenta Rigores. Se agradece no enviar flores. Murió la hija de Vicente Acero. Tengo que decírselo a Sara. Está viva. Ay, Sara, ¿qué hago? Me haces tanta falta, hermanita. ¿Ese es Eric? Esa es su chamarra. Ya te dije 1000 veces que yo no tengo idea de quién es Abelardo Casares. Jamás he escuchado ese nombre, pues. A mí me suena, pero no sé de dónde. Esta es la camioneta en la que estabas escapando, ¿verdad? ¿La encontraron tus hombres?
Rescataron el cadáver de mi madre, la trajeron a la morgue. ¿Me dejas verla? No. Cuando mi gente llegó, el cuerpo ya no estaba. Alguien se adelantó y se la llevó. ¿Qué? Y esta camioneta está a nombre de Abelardo Casares. ¿Quién es? Ya te dije que no sé nada de ningún Abelardo, Me robé esa camioneta en Juárez para huir de los narcos nada más. ¿Y de qué huías? ¿De cuáles narcos? ¿Puedo saber? Esta casa en Ciudad Juárez, donde mataron a esas dos mujeres que dices que son tus familiares, está a nombre de Cruz Rigores. ¿Qué tienes que ver con esta mujer? ¿Tu apellido es Rigores? No, ya estuvieron aquí. Mi tía Paola, ¿qué les hicieron? Pues si ellas no tenían la culpa. Mi hermana, mis sobrinas están muertas, las mataron. Muy bien. Puedes quedarte callada si quieres. No importa. Tengo tus huellas digitales. Voy a investigar tu nombre. Pero prefiero que tú me lo digas. ¿O quieres que te siga llamando la Coyote? Eric, ¿dónde estabas? Ay, nomás te veo y se me pasa el coraje. Contigo no me dura la rabia. Y lo sabes, por eso te aprovechas. Hueles a perfume barato. Estabas con la otra, ¿verdad? ¡Contéstame! ¿Por qué no me dices que eres tú? Te confundí con Eric. Tiene una chamarra igual a esa. Señora, usted es a toda ley. Si no le dije nada fue porque... Pues porque sentí bien bonito cuando me abrazó pensando que era su marido. Perdón, se lo digo con todo respeto. No quiero que vaya a pensar mal, ¿eh? Llévame con mi marido. Está allá adentro, ¿verdad? Pero es que eso es solo para hombres, señora. Por favor, señora. Consejo de mi vida. Dilo. Cuando el matricidio a ti se te haga una cadena bien, pero bien pesada, no hay pedo entre 2, 3, 4 viejas y carga. ¡Ey! No le dañé la cabeza al pelado. Se va a divorciar el segundo día, pues. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Vamos! Oiga, mija, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué no está viendo que esta es una fiesta de machos, de hombre? ¿Se le perdió algo o qué? Sí. Se me perdió la cabeza. Debo estar loca para seguir casada con un mamarracho como tú. ¿Y ustedes qué me ven? ¡Lárguense! ¡Se acabó la fiesta! Mi nombre es lo de menos. A mí no me ofende que me llames la Coyote. Ok. Señorita sin nombre. Te advierto que soy muy bueno haciendo mi trabajo, tan bueno como tú, cruzando gente ilegal por la frontera. Tú sí eres tan bueno. Averigua quién se llevó a mi madre, sí. Búscame el cuerpo de mi jefa, déjame enterrarla como Dios manda. No quiero que aparezca comida por los lobos como le pasa a tantos mojados que se pierden en ese desierto. No quiero que se la trague la arena. Right, supongo que es todo por hoy. Mañana, cuando estés más tranquila, cuando quieras cooperar, seguimos con este interrogatorio. Las manos. Mi pobre bebé en este infierno. ¿Cuándo vamos a saber si soy compatible? En cualquier momento va a entrar el doctor, Ara. Recuerdo como si fuera ayer el día que naciste. Ay, eres una cosita así. Chiquitita y gordita. Yo creí que me iba a morir en esa cárcel y que nunca le iba a ver la carita. Ahí va. Una más, fuerte. Ahí va.
favor, no me la arrebates 2 veces. Se me van todas a sus casas. ¡Ey! ¡No, tía, por favor, nos estamos divirtiendo! A ver, cuéntame lo que te pasa, hombre. Ey, cálmate, gallo, ¿te vas a poner a pelear un día antes del matrimonio del pelado o qué? Todas son unos sinvergüenzas. Y a ti, no te basta con humillarme en privado. También me quieres humillar en frente de los hombres del rancho. Josefina, veníamos para la casa. No me voy a ningún lado, me tienen hasta la madre. ¡Lárgate! Deja el que no en tarima, pues, ¿estás borracho o qué? Cálmate. Esta fiesta no se acaba hasta que yo digo. ¿Entendieron? La música sigue y las mujeres se me quedan aquí. Mira, tía, yo sé que estás mal con el gallo, pero esto no es lugar ni momento para esto. No, chava. El que está fuera de lugar es mi marido. Yo sé que mañana es tu boda, pero aquí están pasando muchas cosas. Araceli está en una clínica con su hijita muy enferma. Bueno, señoras, señores, señoritas, ya escucharon a la dueña de la casa, pues. Se acabó esta fiesta, así que se van por la sombrita y bien abrigaditas para que no les dé gripa. Chao, se fueron. Benito, ¿pero qué te pasa, hombre? Tú también. ¿Y tú, vieja? Ya me tienes hasta la madre con tus celos. ¡Ey, cálmate! Está borracho, mijo. ¿Qué chingados haces, gallo? No me digas que le vas a pegar a mi tía. Doctor, ¿ya tiene el resultado? Sí. Y lamentablemente usted no es compatible con la médula de su hija. Ay, no puede ser. No. Esto no puede estar pasando, Marcelo. Doctor, hágame la prueba a mí. Yo no tengo la misma sangre que la niña. Pero vale la pena intentarlo. Hágame la prueba, por favor. Bueno, deje avisar en el laboratorio para que estén preparados. Que sí, muñecas, que sí, lo que les estoy diciendo es verdad. Vamos a vivir en una mansión. Yo les voy a poner a ustedes una alberca, una piscina bien grande, bien sollada. Les voy a poner ascensor. Voy a dar un cuarto solo para los zapatos, para las pelucas, para todo. Ustedes dos, par de malparidos, les llegó la hora de pagarme. ¿Quién será? ¿Aló? ¡Pepote, qué hay! ¿Qué más? Ay, parce, yo sé que usted me ha llamado 800.000 veces, pero es que estaba más ocupada. Yo no sabía a quién llamar. Es que el banco me quitó la casa y no tengo dónde vivir. Mi vida se acabó, Tuti. No diga eso, muñeco. ¿Cómo va a decir eso? Al contrario, su vida apenas está empezando, papi. Está sentado. Es que le voy a contar una cosa que va a morir. Vea, imagínese que un millonario me pidió matrimonio. Ay, ya, vení, en serio. Ya no me parce que estoy hablando muy en serio, estoy jodido. Sí, yo también le estoy hablando en serio. Es más, ¿sabe qué? Si quiere yo mañana le paso el tiquete. Si usted se viene para acá y empieza a camellar conmigo, yo no tengo ningún problema. Pero papi, ¿sabe qué? Usted no quiere venir a México. Usted no quiere volver a ser el José Ángel Godoy de toda la vida, ¿ah? Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy